personajes, mi querido Manuel Pedrero. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador madreó por partida triple a Padilla, el de la UDG, a Vargas Llosa y hasta Enrique Krause. Mi querido Manuel, si me permites, vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente en la mañanera. Bueno, no rector, pero el que manda en Guadalajara, Padilla. Más de 30 años, poniendo, quitando rectores y con una feria de libro muy importante porque sin límite se utilizaba dinero público para atraer a los intelectuales más renombrados del mundo, con todos los gastos pagados. Vargas Llosa, pues, no falta a una feria de libro, pero habría que ver cuánto le pagan. Por eso, bueno, hasta premiaron al señor Padilla a la Feria del Libro, pero el que recibió el premio, creo que el príncipe de Asturias, en España, fue el señor Padilla, y todavía en su intervención, con tanta autoridad moral, hace un cuestionamiento a nosotros, al populismo. En el mismo estilo, con la misma línea de Vargas Llosa o de Krause, esto que estamos viendo. ¿Ustedes creen que a mí me sorprende el que Krause manipule una gráfica? Si se ha atrevido a decir mentiras históricas colosales, se atrevió a decir que no había Porfirio Díaz mandado asesinar a tantas personas como otros presidentes. Se le olvidó el exterminio de los yaquis, como 15,000 yaquis asesinados. Se le olvidaron los mayas asesinados. Y dice, en uno de sus textos, dice, el primer lugar lo tiene Otro Díaz en cuanto a represión, Gustavo Díaz Ordaz. Pues no, es una mentira. Ya estamos en tu sección. Claro que reprobamos, ¿no?, el autoritarismo de Díaz Ordaz y la represión estudiantil, pero lo de Porfirio Díaz es una cosa nunca vista. Fue como la segunda conquista. Querían... Y ante esto, también hay que mencionar esto de la gráfica que truqueó, que manipuló Enrique Krause, hablando de línea y hablando de nado sincronizado, Manuel, que esto fue replicado por Felipe Calderón, por Claudio X González, por Lili Telles y por otros personajes de los odiadores de López Obrador, querido Manuel. Nado sincronizado. El presidente pregunta cuánto cobrarán estos personajes por asistir a la feria.
del libro. Bueno, Enrique Krause cobra $30,000 por conferencia, pero de esto te puede hablar con más profundidad el profesor Ricardo Sevilla. El presidente López Obrador hace una muy buena, ni siquiera es una observación, ni siquiera es crítica, es simplemente una descripción de lo que siempre ha hecho Enrique Krause, y ha sido vanagloriar a las élites, no solamente las actuales, sino históricas de México. Desde, como ya lo mencionaba, Porfirio Díaz, diciendo que Porfirio Díaz, pues básicamente fue lo mejor que le pudo pasar a México. Y el fenómeno de Porfirio Díaz, querido Vicente, que es un gran personaje y un gran personaje para la materia de análisis. De hecho, yo hablo de él en el libro La Era del Político, cómo tiene esta transición y lo denomino el ángel caído, lo que pudo ser y lo que terminó siendo. Porfirio Díaz llegó al mismo tiempo que un fenómeno a nivel mundial, porque si hay un personaje que ama la oposición es Porfirio Díaz. General Porfirio Díaz, en 20,000 kilómetros de vías férreas se construyeron los edificios más importantes, Bellas Artes, el edificio de Correos, se modernizó, se afrancesó la Ciudad de México, el Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia, todo. Se les olvida que México, al igual que el resto del mundo, estaba pasando por un fenómeno llamado revolución industrial. La industrialización de México no era exclusiva de solamente esta región, sino también de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y demás países que tenían estos avances en materia tecnológica y básicamente en todos esos rubros. Ahora, no es únicamente exclusivo esto de Porfirio Díaz, también se ha visto a Enrique Krause vanagloriar la memoria de Maximiliano de Habsburgo, diciendo lo que era un incomprendido, que era un liberal y que por eso los conservadores al final no lo quisieron. Bueno, si fuese así, tan bonito, nos explicamos que, claro, adora a personajes como Maximiliano de Habsburgo, intervencionistas, ¿no? Espurios, pues sí apoya intervencionistas, espurios que llegan a través de no una democracia, sino de la imposición. Evidentemente entendemos el apoyo como a personajes a Juan Guaidó, Felipe Calderón y demás personajes que hoy en día jamás han llegado por un solo voto ni por la vía democrática, sino por la vía de la imposición. Ese es Enrique Krause, el defensor histórico de las élites del ayer y del hoy. No le queda mucho futuro, así que no podremos ver cómo defenderá las del futuro, pero si pudiera también los haría. Ese es Enrique Krause y el presidente hace una muy buena separación de entender lo que fue la historia y de cómo lo cuenta Enrique Krause a través de generaciones, que ese es un daño que debemos de revertir. Como Clio terminó educando a varias generaciones en materia de historia. ¿Por qué tenemos que quedarnos con la versión de Clio de quién era Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Maximiliano de Habsburgo, Porfirio Díaz y demás? No, hay que ir a otras centralizaciones, hay que ir a otras pluralidades de cómo se desarrolló la historia de México y así entender que no es algo reductivo de héroes y villanos, sino que tiene muchos matices realmente. Oye, mi querido Manuel,